capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos encontraron? Digo amén. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue para otra vez para Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se comunican con los samaritanos. Respondió Jesús y dijo: si conocieras el don de Dios y quien te pide de beber, si conocieras el don de Dios y quién es quien te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de la cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas aquel que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís: en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Jesús dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno y bueno todo el tiempo. Señor, te pedimos que tú nos dé gracias, Señor, en esta noche para recibir esta palabra, y que tú tengas misericordia de mí, tu sierva. Señor, acuérdate que soy polvo y que necesito mucho de tu misericordia y gracia. Señor, habla con tu iglesia y habla mi corazón una vez más. Te lo pido, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos queridos. Es una historia muy, pero muy conocida. Todos nosotros sabemos de la mujer samaritana. Una mujer que había pasado muchas cosas terribles en su vida. Cosas que marcaron su vida profundamente. Y saben, hermanos, muchas veces cuando paramos para pensar, en nuestra vida hemos pasado muchas cosas que nos dejaron una marca, seguramente. Y otras cosas, problemas que vienen, que dime la verdad, a veces nos da un apretón en el pecho, ¿verdad, hermano Antonio? Un apretón en el... ¿Cómo dicen los mexicanos? Usted me enseñó la palabra, me olvidé. Cuando uno extraña a alguien, se empieza a cargar. Se empieza a cargar, ¿verdad? Entonces, en el caso cuando uno extraña a alguien, el hermano Antonio estaba bien cargado esos días, ¿verdad? Por extrañar a su hija. Pero hay muchas ocasiones en nuestra vida que nosotros muchas veces sentimos ese apretón en el pecho.
sea cual sea la situación o problema que nosotros estamos pasando. El mundo hoy día, si usted para pensar, la gente ha pasado demasiados problemas psicológicos, el número de psiquiatras y psicólogos han aumentado muchísimo, porque mucha gente ha pasado muchos problemas interiores. Y en el caso de esta mujer, nosotros vemos que el problema de ella era un problema interior. Y la maravilla es que la gente, cuando se acercaba al Señor Jesús, se acercaba el lisiado, se acercaba el ciego, se acercaba el mudo, ¿verdad? La gente se acercaba al Señor buscando algo de parte de Él. Pero esta mujer, ella no se acercó a Jesús. Yo veo más bien que Jesús se acercó a ella, porque ella estaba en el pozo. El Señor paró, dice la Biblia, que cansado del camino, y se sentó ahí y pidió a ella agua. Lo que me gusta mucho en esa historia es que muchas veces el Señor, Él tiene que revolver algunas cosas de nuestro pasado, traerlos para el presente, para que nosotros podamos tener un futuro próspero. Y de repente el Señor estaba hablando con aquella mujer y quería decir a aquella mujer: mira, tú viniste a buscar agua, dame un poquito para que yo beba. Y ella dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? El Señor, cuando le pidió de beber, era una forma del Señor agarrar una conversación con aquella mujer. Era una forma de que ella empezara un diálogo y él un diálogo con ella. Y es bonito ver que aquella mujer, ella decide hablar con el Señor. Ella rompe un poco aquella barrera entre los samaritanos y los judíos, y ella entonces acepta a dialogar con el Señor Jesucristo. Pero la primera cosa que ella dijo: ¿cómo que tú eres judío? Habla conmigo, me pide de beber, que soy mujer samaritana. Y aquí dice que ellos no se comunicaban. ¿Por qué? Porque los samaritanos, o sea, hacía parte, Samaria era la capital de Israel, o sea, el reino del norte. Y Jerusalén era del reino del sur, donde era gobernado por David, después Salomón y después otros reyes, que eran Judá y Benjamín. Entonces la capital era Jerusalén. Entonces la gente decía: no, adorar en Jerusalén. Otros decían: no, adorar en Samaria. Y era la razón por la cual ellos no se comunicaban, porque había una gran mezcla entre los israelitas con los otros pueblos. Cuando llegamos aquí, en ese versículo y en ese capítulo, y miramos a esta mujer, cuando ella responde al Señor Jesús de esta forma, el Señor entonces empieza lo que Él quería. Encontró el Señor la oportunidad, y el Señor le respondió y dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es que te dice dame de beber. La curiosidad, el Señor despertó en ella esta curiosidad de saber: espérate ahí, ¿quién será este a cual me está pidiendo de beber? El ser humano es curioso por naturaleza. Vemos eso desde el principio del mundo. Y entonces el Señor quiso llamar la atención de ella, y ella empezó a procesar eso y decir: ¿quién será que me pide de beber? Y entonces el Señor le dijo: tú le pedirías y Él te daría agua viva. Agua viva, o sea, es una fuente. Es una agua pura, una agua sin mezcla. No es una agua de pozo.
Porque aquí hasta entonces ella iba a sacar agua del pozo de Jacob, que él construyó, y él tomó del agua sus hijos, su ganado. Aquí mismo dice la palabra del Señor. Pero lo que el Señor estaba ofreciendo a aquella mujer era una fuente, era una agua sin mezcla, era una agua que corría, no era una agua parada, no era una agua que tenía el riesgo de un día secarse. Y entonces, claro que eso le llamó la atención a aquella mujer. Imagínate tener una fuente. Y ella pensó, bueno, él tiene una fuente escondida en un lugar y él me va a contar ese secreto de dónde está esta fuente. Porque si él me cuenta, entonces ya yo no tengo que venir aquí al mediodía, al momento que el sol más caliente está, solita, para buscar agua. ¿Por qué? Porque la vida de aquella mujer no permitía que ella se mezclara, que ella tuviera una vida social con las demás mujeres del pueblo debido a su pasado. La Biblia no dice lo que ella hizo o por qué los maridos la dejaron, pero sea cual sea la razón, no era una mujer bien vista. Porque el mediodía las mujeres no iban a buscar agua. Ellas iban tempranito, pero ella para no estar mezclada o socializada con las demás, era este el horario que ella podía ir. Pero bendito horario y bendito día, porque Jesús pasó por allá. Y la Biblia dice, el cansado del camino se sentó. Y ahí entonces aquella mujer se acerca y él empieza la conversación. Y saben, hermanos, cuando yo me imagino que ella estaba ansiosa para descubrir el secreto, ¿dónde está esta fuente de agua viva? ¿Dónde será que ese hombre tiene esta fuente y que me puede mostrar dónde está? Y entonces aquí dice que ella al principio, ella quedó, mira, tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que simplemente hizo este pozo. Y el Señor quiso mostrar para ella que sí lo era. Y entonces dice la palabra del Señor, respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Lo que yo veo muchas veces aquí, que el Señor quería mostrar a ella que hay no solo una sed física, sino que hay una sed espiritual, una sed en nuestra alma, una necesidad dentro de nosotros. Y la Biblia nos enseña claro que, por ejemplo, aquel que tiene hambre y sed de justicia, eso habla de algo interior, es algo que yo necesito. ¿Cuántos aquí necesitan de agua para sobrevivir? Todos nosotros. Entonces el Señor hablaba de una sed espiritual, de algo que Él quería exterminar de la vida de aquella mujer, que Él quería saciar en la vida de aquella mujer. Y entonces de repente, cuando Él dijo, aquella mujer dijo así, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Eso es nuestra vida. Cuando nosotros encontramos con el Señor, teníamos sed de ¿qué? De salvación, sed de esperanza, sed de transformación, sed de una vida nueva. Y con Jesús nosotros encontramos todo eso. Él sació esta sed. Nosotros dejamos de vivir de un pozo para vivir de una fuente. Dejamos de vivir lo material, lo visible,
para vivir el espiritual y lo invisible por medio de la fe. Porque hasta entonces su mirada estaba en el pozo, hasta entonces su mirada estaba en sus antepasados, en sus tradiciones. Pero el Señor quería que ella empezara a mirar a una dirección distinta, a algo diferente, a algo que iba mucho más allá de aquel pozo, a cual la gente de aquella ciudad, a cual las personas se orgullaban y decían: nuestro padre Jacob es un hombre grande, poderoso, hizo este pozo y este pozo sigue ahí brotando y teniendo agua. Pero el Señor dijo: no, olvida este pozo, olvida a Jacob, porque aquí llegó alguien que no es un pozo, sino que es una fuente de agua viva. Y entonces cuando nosotros vemos a aquella mujer teniendo este encuentro con esta fuente de agua viva, ella todavía no podía comprender el lenguaje de Jesús. Y Jesús fue moviendo hasta que Jesús dijo: voy a donde esta mujer tiene su problema, tiene su sed. Porque hasta entonces ella no estaba entendiendo que ella tenía un problema interior. Porque sabe, hermanos, muchas veces nosotros nos acostumbramos con los problemas. Nosotros nos acomodamos al problema, a llegar a un punto que nosotros a veces desistimos y a veces ni siquiera oramos más por eso. Ya no voy a orar por eso. ¿Cuántos ya dijeron aquí quizá: ya yo no voy a orar más por la salvación de fulano, ya yo no voy más a pedir por eso, ya yo no voy, y acaban desistiendo de pedir? Y muchas veces yo veo a aquella mujer sin esta esperanza de que hubiera en su vida un cambio. Muchas veces yo veo en ella que ella ya estaba acostumbrada a aquel problema y no conseguía ver la solución de él. Porque Jesús fue y revolucionó la vida de ella, pero primero el Señor tuvo que tocar en su herida. Hermanos, no adelanta poner un band-aid, una curita. Porque a veces nosotros llevamos en nuestra alma dolores, tristezas, heridas y pensamos que con una curita va a estar todo bien. Pero no la cuidamos, no la tratamos, simplemente ponemos la curita y nadie ve. Hay una sonrisa en la cara, hay una apariencia que todo está bien, pero en realidad no lo está. Porque nosotros necesitamos aquel que puede sanar nuestras heridas, aquel que puede resolver y sacar este peso del pecho y hacernos libres. Y cuando el Señor fue allá en el pasado de ella, las cosas cambiaron. El Señor le dijo que: mira, Señor, dame de esa agua, yo quiero. Sí, usted quiere. Bueno, si usted quiere esta agua para no tener más sed, entonces va a buscar a tu marido. Oye, yo quiero el agua, yo acepto el agua. Ella vivía junto con ese hombre, pero no eran casados. Tal vez por la decepción que ella tenía. 5 maridos. La Biblia no dice si ella tenía hijos o no. Puede ser una de las causas del abandono, porque una mujer sin hijos en la cultura judía, especialmente aquel tiempo, era considerada una mujer maldecida. Era una mujer que la gente lo miraba, que la gente miraba y decía: esta mujer no trae la bendición de Dios en su vida. Y quizá fue esa una de las razones por la cual los hombres la dejaron. La Biblia no nos dice. Pero a veces yo me pongo a pensar que ella era una mujer honesta. Quizá el pueblo la veía mal, porque dice: mira,
5 veces divorciada. ¿Qué pasa con ella? Y la juzgaban. Pero ella era una mujer que fue casada. Una mujer que tenía, de acuerdo con la sociedad, una vida honesta. Pero no funcionó. No funcionó, y no creo que fue por ella. Fue porque los maridos la dejaron. Entonces ella tomó un enojo tan grande de matrimonio, yo creo, que dijo, ¿sabe qué? No me caso más. Venga para acá, vivamos juntos. ¿Por qué? Las decepciones, el miedo de que otra vez pasase por este dolor y que la gente la apuntara y dijera, mira, ahí va el sexto ya, que la deja. Es muy fácil juzgar, es muy fácil apuntar, pero nadie sabe lo que realmente pasa en nuestro corazón. Es muy fácil la gente decir algo y juzgar a los demás, pero aquí dentro solamente Dios conoce, solamente Dios sabe. Y por eso, cuando el Señor fue en su pasado, el Señor dijo, llama a tu marido. O sea, el Señor estaba trayendo, y entonces el Señor profetizó y le dijo a ella, tú tuviste 5, lo que tiene ahora no es tuyo. El Señor quería cambiar a aquella mujer. El Señor ha hecho grandes milagros físicos, como yo ya les dije a ustedes. Sanó ciegos, lisiados, mudos, zurdos, liberó de la gente de los demonios. Pero a esta mujer la sanidad fue diferente. Ella no estaba enferma en su cuerpo, ella estaba enferma en su alma. Y Jesús quería sanar su alma. Este era un secreto que ella tenía. Nadie sabía, nadie conocía. Pero Jesús sí reveló su secreto. Y Jesús sí dijo, voy a cambiar esa vida. Y ella habló con verdad lo que pasaba. Y ella se sorprendió que Jesús dijo, uy, usted es un profeta. Ella estaba contenta porque estaba hablando con un profeta. Pero Jesús era mucho más que un profeta. Porque después el Señor se presentó a ella. ¿Se presentó de qué forma? Como el Mesías, como aquel que ellos estaban esperando. Hermanos, es exactamente así que pasa con nuestra vida. Si nosotros cargamos dentro de nosotros algún peso, alguna tristeza, algo que llevamos o que traemos desde el pasado, hermanos, todo lo que pasamos en la vida es para una experiencia, pero no es para que nosotros vivamos el día pasado como si fuera hoy. ¿Cómo me explico? Por ejemplo, se me pasa algo en el pasado, ¿verdad? Me pasó una cosa y yo traigo este peso y yo vivo este día todos los días. Yo vivo aquel momento hoy, y cuando me despierto al otro día voy a vivir el mismo momento mañana, y van pasando los días y yo voy viviendo aquel momento todos los días. Pero al invés de tener aquel momento solamente como experiencia, porque yo vi la gloria de Dios, porque el Señor me levantó, porque el Señor me dio la victoria, yo estoy viviendo aquel pasado de derrota. Yo no veo que Dios extendió la mano y me dio un libramiento. Lo que veo es solo el problema. Ustedes me están entendiendo, hermanos, porque muchas veces eso es lo que pasa. El Señor nos prueba, el Señor Él nos da muchas veces la permisión de entrar en un problema, pero es para crecer, es para tener experiencia con Él. Pero ¿qué pasa? Pasan los días, Dios nos da victoria. ¡Aleluya! ¿Y qué pasa?
No nos acordamos de la victoria, solo nos acordamos del problema. Ay, Dios me sacó de aquello. Ay, yo estaba enferma, casi muriendo, y el Señor me bendijo de gloria. Pero sea cual sea el problema que ha pasado, no viva en él. No intente arreglar este problema interior solo, porque aquella mujer intentó hacer todo solo. ¿De qué forma? Intentó antes ser sola. Mira, yo tuve 5, ahora ya no quiero más, me voy a arreglar con este, me junto con él y ya. No podemos resolver los problemas sin Cristo. Hermano Joseph predicó aquí la semana pasada, y una de las cosas que él dijo, que Jesús habló que sin nada podéis hacer. Voy a acordar algo a ustedes. Cuando vamos a Génesis, cuando el hombre pecó, el hombre quiso resolver su problema solo. Al invés de llamar por Dios y decir, Dios, me he equivocado. No. La Biblia dice que cuando el hombre vio y la mujer que estaban desnudos, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron ropas ¿de qué? De hojas. Pero las hojas secan. Las hojas se acaban. Y no adelanta que ellos hubieran tapado su desnudez, porque otra vez le iba a venir. Por eso que cuando Dios fue caminando en el jardín y llamó al hombre, una de las cosas que hizo Dios fue cubrió el hombre con piel. Y yo siempre digo que fue el primer sacrificio, porque el Señor ahí hubo un sacrificio y Él cubrió la desnudez del hombre. Una ropa hecha de piel. Y para hacer una ropa de piel es necesario un sacrificio. Y el sacrificio empezó desde ahí. Por el mismo Dios. Entiendan que el Señor quiere que nosotros dependamos de Él. No quiere que vivamos en un agua de pozo, sino que vivamos de una fuente que salta para la vida eterna, que nos va a llevar a un camino donde nuestra sed sea sed de paz, sed de alegría, sed de sanidad, sed de justicia, sed de amor, cual sea, siempre va a ser saciada, porque nosotros tenemos la fuente de agua viva en nosotros. Aquella mujer, llegó el momento que ella fue sanada. Y cuando ella fue sanada, ella llevó el mensaje a la ciudad. Y ella dijo, mira, vengan a ver un hombre que dijo todo sobre mi vida. Y la gente fue. Y la gente dijo, mira, quédate aquí con nosotros. Y el Señor quedó en la ciudad 2 días. Y ahí esos 2 días Él siguió predicando, Él siguió anunciando el reino de Dios. Y muchos vinieron. Y la palabra dice que ahora, mujer, no es por lo que tú dices, pero es porque nosotros mismos vimos y vieron que el Mesías. Vamos en nombre de Cristo Jesús en esta noche parar un poquito y mirar a nosotros mismos. Mirar cómo anda nuestra vida, nuestro relacionamiento con Dios, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Si nosotros todavía cargamos en nuestra vida, en nuestro pecho, en nuestro vivir diario, el peso de un pasado que ya el Señor borró. Porque en ese momento aquella mujer fue transformada. Tú cuando aceptaste a Cristo, tú ya fuiste transformado por el Señor. Y sea lo que sea que tú has hecho, aunque después de cristiano te arrepentiste, el Señor ya te perdonó. El Señor es aquel que te levanta. Pero tú tienes que decir las cosas al Señor con verdad. Porque aquella mujer dijo con verdad, sí, Señor, yo tuve. Y ahora no puedo llamar a mi marido porque yo no tengo marido.
Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor con verdad, nosotros confesamos nuestro pecado, el Señor es poderoso para perdonarnos. Porque ella aquí era una confesión: Señor, yo no tengo marido. Y ahí fue cuando el Señor dijo: sí, Señor, te dijo eso con verdad. Nunca podemos engañar a Dios. Cuando nos acerquemos a Dios, vamos a acercarnos con verdad. Vamos a decir a Dios realmente quién somos. Señor, pequé, yo hice eso y aquello. Tenga misericordia de mí y perdóname. ¿Ella alcanzó el perdón? Sí. ¿Ella alcanzó la sanidad? Sí. Pero ella confesó y dijo la verdad, Señor. Y fue por eso que el Señor se presentó a ella como el Mesías, como la fuente. Y ella en este momento recibió la fuente de vida eterna en su vida. Hoy la palabra es más para una meditación. Es más para que ustedes paren y piensen. Y miren en este momento el espejo de la palabra de Dios. Porque cuando tú te miras al espejo, muchas veces cuando estás triste, puedes ver que tu rostro está decaído. Cuando estás alegre, arreglándose para venir para la iglesia, ¿verdad? Que yo creo que usted se pone bien alegre cuando viene para la iglesia, se peina con un mejor ropa y todo. Ay, tú ves que tú estás alegre, ¿verdad? Contento. Pero yo quiero que ustedes paren un poco y miren su rostro espiritual, su vida espiritual en el espejo de la palabra de Dios. Y miren cómo están ustedes, cómo estamos nosotros delante del Señor. ¿Será que nos acercamos a Dios en la defensiva? ¿Cómo así, en la defensiva, como la mujer? ¿Cómo es que tú, siendo judío, pide a mí que soy mujer samaritana? Llegamos en la defensiva con Dios, como Adán en el principio: no, la mujer que me diste. Llegué en la defensiva. No es así que se hace. Y entonces, si nos acercamos a Dios con un corazón humilde, como hizo David: Señor, vuelve a darme la alegría de tu salvación. Así lo hará Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Llegue a la casa, medite en esa palabra un poquito más. Cuando ore, vea cómo está tu situación interior. Vea cómo estás espiritualmente. Vea cómo estás emocionalmente. Dé el primer paso y diga: Señor, necesito un cambio. Porque hasta entonces, Señor, yo pensaba que tenía en mí una fuente de agua viva. Y resulta que yo estoy viviendo de un agua de pozo. Jeremías dijo así, cuando el Señor le habló en una palabra profética en Jeremías capítulo 2: mi pueblo ha hecho dos maldades. Primera, dejó a mí la fuente de agua viva. Y la segunda, cavaron pozos o cisternas que no retienen agua. Dios desde un principio, desde allá en Jeremías, Él se presentaba como fuente de agua viva, pero la gente cambió la fuente por el pozo. Pero ese no es el orden. Ahí Jesús dice: mira, llegó el momento de cambiar el pozo por la fuente otra vez. Porque una cisterna, un pozo roto, lo que queda dentro de él, agua o lodo. Lodo. Y hay mucha gente que está hoy en el lodo, en el pozo que no tiene agua, pero solo hay lodo. Pero el salmista dijo que esperó con paciencia en el Señor, y Él se inclinó para mí, oyó mi clamor y me sacó ¿de dónde?
del lodo. Fue lo que hizo con aquella mujer. Espiritualmente, ella vivía en un pozo, y un pozo lleno de lodo, espiritualmente hablando, pero llegó la fuente. Entonces ella cambió del pozo para la fuente. Gloria a Dios. Póngase de pies. Que esa sea, hermanos, una palabra de meditación para ustedes. Que ustedes piensen, ¿estoy viviendo en el pozo o estoy viviendo con la fuente de agua viva? Que en esta noche tú hagas un análisis de tu vida, y si estás viviendo con el pozo, en el tradicionalismo, cambie hoy, porque tú sabes lo que el Señor tiene para ti. El Señor quiere saciar tu sed, pero nunca cambie la fuente de agua viva por el pozo, porque tú puedes morir ahí si no pide la misericordia del Señor. Vamos a orar.